Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos y bienvenidas. Emocionadísima con esta novena temporada, la cual la hemos dedicado al arte. El arte como herramienta de desarrollo personal. Quienes me conocen saben que después del mar, la música y el baile son esos medios que me rescatan y me devuelven a la vida. Así que esta temporada seré yo la primera fan. Hoy escucharemos la historia de Gabriel Rodríguez, bajista, compositor y educador. Y como siempre, les saluda Melissa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi. Hola, hola, saludos Melissa y saludos a los que nos escuchan. La novena temporada de Espacio, wow, el camino sigue y en esta ocasión esto será un deleite y también de mucho aprendizaje porque sabes que el arte a mí también, o sea, el arte, la música y todo lo que tenga que ver con arte eleva el alma. Así que también me voy a disfrutar mucho esta novena temporada de Espacio. Así que nuestros invitados, los que van a estar pasando por aquí por esta temporada invitados e invitadas, nos cuentan cómo el arte llegó a sus vidas y se convirtió en una vocación que termina ayudando a otros a ser y a estar bien. Así que les recordamos que seguimos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook les recordamos que nos encuentran como Espacio Podcast, en Instagram como Espacio PR y si no se han suscrito se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Espacio Podcast. Ahí encontrarán todos los episodios desde la tercera temporada en adelante. Y recuerden suscribirse y darle a la campanita para que reciban las notificaciones cuando se sube un nuevo episodio. Claro que sí, Rafi. Bueno, hoy tenemos a un amigo que la vida me permitió conocer, talentoso, místico y dedicado. Gabriel es músico, compositor y educador, una mezcla muy interesante que podría, ¿verdad? Y ya nos contará él tocar vida. Saludos, Gabriel. Saludos y gracias por la invitación. Qué bueno, Gabriel, y yo también encantado y agradecido de que nos acompañes. Gracias. Gracias por tu apoyo, por la disponibilidad. Y bueno, no sé si has escuchado alguno de nuestros episodios, pero a todo invitado que llega siempre le hacemos una primera pregunta para abrir el diálogo. Así que tú nos vas a contestar para conocerte más, ¿verdad? ¿Quién es Gabriel? Pues Gabriel, ¿quién es Gabriel? Esa es una pregunta, parece fácil, pero profunda, porque yo también estoy siempre buscándolo y conociéndolo. Pero Gabriel es una persona sencilla, amante de la música, tranquilo. Eh, yo diría que un pensador creativo y sencillo más que nada. Músico, me he dedicado a la música porque la música me escogió desde pequeño, podría decir. Este, creo que mi primer acercamiento con el arte fue el dibujo y la pintura. Llegué a estudiar dibujo y pintura con un pintor español que vivía por casa. Pero cuando escuché la música y vi grupos en vivo, eso como quien dice, me voló la cabeza y por ahí yo diría que de los 14 años ya yo sabía lo que quería hacer. Así que ha sido un camino, como quien dice, poco a poco, lento, largo, y aquí estamos todavía. Qué bien, qué bien. Eso es un buen resumen, ¿verdad? La Sí, sencillez de Gabriel sí, y una música que lo cautivó a él. Entonces, sí. pues ya empezaste, ¿verdad? Ya casi siempre en esa Sí. introducción la gente va a contar parte de lo que es, pero cuéntanos un poquito más de cómo esa música llegó a Gabriel y ese, ¿verdad? Ese camino. Si nos puedes contar un poco de ese camino del arte en tu vida. Pues mira, el arte generalmente siempre nos llega a nosotros a través de la familia y a veces pues no nos damos cuenta, pero lo que hacen nuestros papás pues nosotros lo heredamos y por suerte mis papás, los hobbies de ellos eran pasear por la isla y en esos paseos ellos paraban en todas las fiestas patronales que había
y en el camino mi mamá siempre iba escuchando música y cantando, así que fue algo como que ese amor por la música lo heredé de ellos. Y me recuerdo yo pequeñito que un regalo de Reyes una vez fue un radio con cassette. Y ahí yo empecé a comprar cassette. Todavía yo ni tenía pensado ser músico, pero compraba cassette que me regalaban, escuchaba música, ponía radio, dormía con música puesta. Y ahí empecé, ¿verdad?, a escuchar diferentes estilos de música. No empecé escuchando jazz como mucha gente piensa, empecé escuchando rock, escuchando música latina. Y por ahí fui modificando. Pero prácticamente eso fue lo que me fue llamando la atención. Más que nada, ese impacto de ver la música en vivo, que es un poco diferente al solamente escuchar música. Fue como que ¿verdad?, un asombro. Yo, como un niño viendo eso, yo decía, yo quiero ser eso. ¿Verdad? Es como cuando uno ve un superhéroe, pues en ese momento yo había escuchado tanta música y al verla en vivo, pues para mí eso era como, algún día yo quiero estar ahí en esa tarima tocando. Y así empezó, ¿verdad? El camino, pues el camino del músico, a veces la gente, ¿verdad?, a veces la gente no lo ve como una profesión tampoco. Y eso es una pregunta que hasta el día de hoy me la hacen cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Yo soy músico, sí, pero ¿en qué tú trabajas? ¿De qué vives? Y la gente, sí, sí, y la gente tiene un poco de cierto en eso, porque el arte no siempre es bien remunerado. Pero a veces la gente piensa que cuando uno está en un tipo de arte, uno siempre, todo es una fiesta y todo está feliz. Y el camino de crecimiento de un artista es largo, es tedioso, no es tan divertido, ¿verdad? Y es como dicen los payasos, nosotros estamos riendo, pero la gente no ve lo que está detrás, el sacrificio que uno hace para practicar, para estudiar, de la familia. Yo cuando estaba comenzando, muchas veces, cuando mis amigos están corriendo bicicleta, yo voy ahorita que voy a practicar un rato aquí. Y son sacrificios que uno tiene que hacer si uno tiene la motivación grande que te impulsa, que tú sabes que quieres eso, pues aunque uno se sacrifica, uno se siente bien, aunque no es un camino fácil, pero se puede. Y cuando tú dices que no ibas a correr bicicleta por practicar, ya me suena a instrumento. ¿Cuál fue ese primer instrumento que te cautivó? Pues yo tuve, cuando empecé, como a los 10 años, yo tuve un pequeño, ¿cómo se dice? Una pequeña probada de la música con lo que era el órgano, el piano. Pero me desmotivé bien rápido y no tengo ni idea ahora mismo de quién era mi maestro, pero sé que el tipo de clases que cogí no me gustó. Era como que sentarme frente al instrumento con un libro abierto y repite, como que eso no me llamó la atención y no le hice caso. Fue luego de eso que yo empecé a ver más grupos en vivo y recuerdo que unos vecinos míos tocaban con una banda que ensayaban cerca de casa, eso también me motivó mucho. Y de ahí fue que yo empecé ya a estudiar el bajo, que no era el instrumento principalmente que yo quería. Yo quería tocar guitarra, pero por una equivocación me llegó un bajo y lo seguí, ¿verdad? Seguí practicándolo y diría que el bajo, igual que la música, el bajo me cautivó y me escogió a mí, porque luego de eso yo traté de virar a la guitarra o al piano o otros instrumentos, pero siempre algo me lleva hacia el bajo. Y luego de eso, desde ese día, pues poco a poco he ido practicando, es un proceso, ¿verdad?, que es un poco largo, tiene sus pasos, sus altas y bajas, ¿verdad? Pero Bueno, ese ha sido mi camino. qué bien. Bueno, Gabriel, ya por las cosas que ya has dicho, ¿verdad? El camino o la música, pues yo veo que es una disciplina, ¿verdad? Cuando dices que dejas de hacer algo para poderte dedicar a la música, pues entonces eso requiere disciplina. Dijiste también de sacrificio, ¿verdad? También me llama la atención, ¿verdad? El cómo la gente pueda ver lo que es un músico, la música como profesión, ¿verdad? Y que gente pues no lo vea como una profesión. Pero sabes una cosa, Gabriel, a mí, que obviamente no soy músico,
pero me encanta la música escuchar, me encanta escuchar la música y cuando la música, pero es así como al estilo jazz, que es lo que a lo que te estás dedicando, a mí eso me gusta y yo veo en los músicos que cuando están tocando el instrumento, se envuelven de tal manera que parece hasta que llegan a un éxtasis. Entonces, eso a mí me atrae, ¿verdad? Y entonces te quería preguntar, ¿eso es real? ¿Qué se siente cuando tú estás metido tocando e interpretando? Pues mira, sí, es cierto. Y eso en diferentes disciplinas existe. Y hay gente que le llama el flow, hay gente que le llama la zona, ¿verdad? Y prácticamente cuando uno está tocando y uno tiene el enfoque, la concentración en lo que uno está 100%, es casi como que uno entra en una zona que no tiene ni tiempo ni espacio y uno está así, por eso uno está como en un éxtasis. Y prácticamente, ¿verdad? Cuando uno está tocando, y esto lo escucha la persona, le puede pensar a la persona que escucha y al que toca también. En el cerebro están habiendo muchas explosiones ¿verdad? Las ondas sonoras se convierten en impulsos nerviosos, que eso activa la dopamina y todas esas hormonas. Y, y cuando uno está tocando, prácticamente puede ser como cuando uno está con algún tipo de alucinógeno o algo. Llega un momento que uno puede estar así, como que en ese éxtasis que le llaman, ¿verdad? No siempre y ni en toda la música, porque a veces hay tipos de música donde uno tiene más una concentración de trabajo, ¿verdad? Y uno está leyendo una partitura o está... Pero la música en el jazz pasa mucho porque es una música que se presta a la inspiración, a la improvisación. Y uno tiene un montón de conocimientos que a la hora de improvisar uno no los usa, uno se deja llevar, ¿verdad? Por todo eso que ha hecho y está ahí, pero no es como que uno lo piensa conscientemente. Así que es un proceso así como de éxtasis, de estar así. Sí. Dijiste algo interesante que me hace hacerte otra pregunta y también pues porque sé que no solamente es como que eres músico, porque yo conozco músicos, como dijimos ahorita, que tienen otro trabajo o que la música es su hobby, pero tú te dedicas full a esto y has estudiado, ¿verdad? Así Sí. que me gustaría un poco saber de ese niño que empezó a experimentar con la música, cuando la música se convirtió en lo que iba a ser tu todo, de, a nivel personal como hasta estudiarlo y posteriormente enseñarlo, que es la otra área que quiero que hablemos. Ujú. Pues mira, la forma en que lo voy a decir, en realidad no es un consejo, porque yo empecé de atrás para adelante a estudiar. Y voy a explicar por qué. Yo desde que estaba en la escuela de la high practicaba mucho, aprendí mucho y tenía amigos que ya tocaban y yo empecé a trabajar en la música antes de graduarme de la high. O sea que yo también estuve en un programa que había en el conservatorio que era preuniversitario y cuando yo me gradué de la escuela empiezo a estudiar, pero en ese tiempo yo no pude irme a estudiar afuera y en Puerto Rico no había escuelas de jazz. Pero ya yo había hecho, los músicos a veces somos un poco científicos y ya yo había hecho mis investigaciones de qué yo tenía que hacer para llegar al nivel que yo quería. Y yo cogí la ruta que tenían los músicos antes, que hubieran escuelas de jazz, que era que ellos aprendían por su cuenta, lo que le llaman transcribiendo, escuchando la música, imitando. Y yo empecé así, seguí tocando. Estuve en la universidad, estuve en Trizales, estuve en el conservatorio, estudié un poco clásico, pero no era lo que yo quería y me salí. Después estuve otra vez en la universidad, pero luego me fui a tocar y yo mismo me hice como que un schedule de estudio, investigué que tenía que estudiar y yo practicaba de 6 a 8 horas en mi casa todos los días. Y después salía a tocar. Yo me dedicaba full a eso, no hacía más nada. Todavía no daba clase, era estudiar todo el día, escuchar música y tocar, ¿verdad? Luego de eso, pues sí, seguí estudiando, pero en realidad yo terminé mi grado después que empiezo a dar clases, porque me invitan a dar clases ya por la experiencia, los conocimientos que tenía, aunque no tenía un grado. Y ahí poco a poco, pues la academia requiere que si tú te quieres quedar, pues tienes que tener tu grado. Así que así fui terminando el bachillerato poco a poco. Es que fue un poco difícil cuando uno hace esto, porque ya uno tiene
cierto nivel de educación autodidacta y uno tiene que bregarlo un poco con el ego y bajar y dejar que otros lo guíen, ¿verdad? Sí, que fue un proceso interesante para mí en ese sentido. También el proceso de las demás clases universitarias fueron muy interesantes para mí porque yo me dedicaba a estudiar música, música y música. Y de momento cuando llegué a la universidad, como que lo más que me gustaba era la clase de historia, la clase de esto, de ¿Y lo te otro. Y gustaba? O sea, claro, mira, qué interesante. sí. Y así poco a poco, igual pasó con la maestría. Yo terminé mi maestría en el 2020. Ya dando clases full, tocando full, en pandemia, dirigiendo un departamento, puedo decir que varias veces me sacó las lágrimas y me exprimía el cerebro. Pero gracias a Dios la terminé. Qué Qué bien. bien. Y entonces, háblanos un poco también, que fue lo que dijo Melissa, de tu experiencia enseñando música. ¿Cómo se da eso? ¿Qué experiencia has tenido con los estudiantes? Si ha sido algo que te haya llenado de mucho orgullo o de frustraciones. ¿Cómo ha sido ese proceso de enseñanza? Pues ha habido un poco de todo. Inicialmente, ¿verdad? Uno cuando entra a la música no necesariamente quiere dar clases, pero cuando uno se acostumbra a estudiar por su cuenta, que uno sabe cómo enseñarse uno mismo, pues uno tiene otras formas como creativas y le empieza a interesar la educación y a pasarle el conocimiento a otras personas. Yo llevo, por ejemplo, donde yo estoy en el Conservatorio de Música y llevo ya 18 años ahí, voy para 19, que es a nivel universitario. Antes de eso di clases en clases privadas y también en la Escuela de Bellas Artes. Este, y bueno, he tenido diferentes experiencias. Al principio, el nivel elemental fue un shock para mí y un poco de frustración, porque a veces hay muchachos, ¿verdad? Y los que son más pequeños, que los papás lo llevan a coger música más como un cuido. Y Ah, entonces pero- es como que después no ayudan fuera de eso, no los motivan a practicar, ni a seguir, ni toman el interés. Entonces, uno que ha pasado tanto sacrificio dice, contra, aquí hay alguien que está perdiendo ese espacio por alguien que no me... Y al principio, pues tuve esa frustración. Después, poco a poco, pues fui, ¿verdad? Cuando fui ya dando clases a otros niveles, pues sí, fue muy interesante poder ayudar a los muchachos me identificaba con ellos, que tenían la misma sed y la misma motivación que yo tenía. Otra cosa que ha sido bien interesante es el cambio de generación. Los estudiantes que me llegaban antes a los que me están llegando después del huracán María y la pandemia. Es bien, ¿verdad? Como yo digo a veces, antes yo era un maestro de bajo, ahora yo soy un maestro de música, psicólogo, terapeuta, papá postizo, Claro. amigo, ¿verdad? Y muchas de esas clases, lo más fácil y lo más rápido que tú le enseñas es la parte de la música y muchas veces pues tienes que ver cómo el entorno de ellos en el 2023, que es bien diferente a antes, ¿verdad? Y que uno le va a enseñar que le sirva para la vida y cómo trabajar, por ejemplo, con el tipo de vida que ellos llevan, que ahora no hay mucho enfoque y están acostumbrados, ¿verdad? Por, por las redes a que todo es rápido y los resultados son baja el dedo ya, ¿verdad? Ujú. Así que ha sido un proceso también de enseñanza para mí, de aprendizaje, no solo de cómo enseñar la música, sino de aprender a trabajar con la gente y a valorar las cosas que uno hace. Qué bueno que ve, él solo se va llevando. Así que ahora voy pues a esta pregunta, ¿verdad? Que es un poco lo que nosotros queremos enlazar con el podcast. Casi dices mucho de lo que pudiera ser, pero si yo te pregunto, Gabriel, ¿la música puede ser un vehículo de transformación, un vehículo de desarrollo personal? Tú como músico y como maestro, ¿qué me dirías? Claro, 100%, porque, y de los dos lados, ¿verdad? El que la escucha y el que la practica, porque cuando uno practica un instrumento, uno aprende a coger una disciplina, un enfoque. Tocar y practicar es bien parecido a meditar. Y es Qué interesante. es súper parecido, ¿no? Y cuando uno va a practicar, uno tiene que tratar de tener esa mente como cuando uno está meditando
y a la misma vez cuando tú tocas. Así que es una comparación que yo hago que es bastante parecida. Y por ejemplo, para el que está tocando el instrumento, ese enfoque te puede ayudar a olvidarte de cosas, a limpiarte de cosas, a superar depresiones. Por ejemplo, ¿verdad? En la vida yo he tenido momentos difíciles y, y los he superado practicando. Cuando me pasa eso es cuando más practico. Y agarro el instrumento y si tengo que llorar, lloro practicando y toco, pero es como una terapia, ¿verdad? Musical. A la misma vez, pues te ayuda. Hay cosas en el cerebro que en la música están bien ligadas, por ejemplo, al lenguaje, ayuda a la parte motora, ayuda a los hábitos, a la disciplina y ayuda a la memoria. Y al que está escuchando es lo mismo, pero del otro lado. Hay una película documental que yo le aconsejo a todo el mundo que la vea que se llama A Life Inside. No sé si la han escuchado. Yo no. Y es, Una y es vida, el, ajá, es el efecto, es un investigador que le llevó iPod a hospitales donde habían enfermos con Alzheimer, que ya estaban casi desahuciados. Y es interesante ver cómo la gente, cuando le ponen la música, cómo reacciona. Gente que nunca se había movido y nunca habían hablado, de momento empiezan a hablar de su vida de antes. Como que la música activa una parte del cerebro que le trajo la memoria. Entonces, él hacía una investigación, por ejemplo, de cada persona que estaba ahí, qué música escuchaba cuando estaban bien. Y de momento, personas que estaban casi catatónicos, que no se movían, no hablaban, escuchan la música y empiezan a moverse, a danzar. Algunos empezaron a hablar de que yo hacía esto y lo otro, a cantar. Así que la música tiene mucho, ¿verdad? Ayuda al mucho poder. ánimo, ¿sí? Ayuda al ánimo, ayuda al estrés. Entretiene, claro, ¿verdad? Mucha gente pues sabe la parte del baile y que uno se entretiene y que la pasa bien, pero es medicinal también, especialmente, ¿verdad? Para las personas que están pasando ciertos momentos, pues la, la música te ayuda a relajar y quizás a cerrar los ojos y viajar un poco. Qué bueno es escuchar eso. De hecho, a mí me consta, ¿verdad? Que hablaste del documental con pacientes de Alzheimer y como muchos saben, yo estuve varios años en el cuidado con mi mamá que padecía de Alzheimer y ella, una de las cosas que nos dábamos cuenta que cuando se le ponía música se activaba, ¿verdad? Eso era un momento en el que ella podía, ¿verdad? Incluso le ponías música y comenzaba a cantar o a tararear, dependiendo, ¿verdad? Así que eso me consta que eso es así. Y qué bueno escuchar, ¿verdad? Porque aquí en el podcast hemos dicho varias veces de muchas técnicas, ¿verdad? Que podemos hacer. Incluso trajimos en una temporada, trajimos invitados que nos hablaran de técnicas, de terapia, técnicas psicológicas que pudiéramos practicar. Eh, y la música, tú nos has traído, ¿verdad? Lo interesante de que con la música, practicar un instrumento, practicar haciendo música es terapéutico. Me llamó la atención que incluso se usa para meditar o Ese casi con eso lo parece compara, ajá. meditar, ¿verdad? Y que no solamente también el que hace música y toca un instrumento, sino que escucharla, ¿verdad? También crea ese impacto, que esa era una de las preguntas que teníamos preparadas, ¿verdad? El impacto que tienen las personas, el arte y en este caso la música. Eso pues me parece muy interesante. Y pues me parece, Gabriel, eh, que no sé si tengas alguna experiencia con alguno de tus estudiantes, ¿verdad? Como me dices que hubo hasta un cambio de generación y yo me imagino que sí, ¿verdad? Con todo lo que ha estado pasando y hemos estado viviendo. ¿Qué experiencia tú podrías, si hay alguna que puedas contar de cómo es
la música ha sido instrumento o sanador o De transformación, ajá. sí, o terapéutico, que lo hayas visto en algún estudiante? Así a nivel de estudiante, yo te diría que lo más que he visto, ¿verdad? He visto estudiantes que a lo mejor llegan a estudiar música, quizás porque tenían el talento, le gustaban y pensaban que era fácil y a lo mejor sus papás, ¿verdad? En su pensamiento, pues esta persona, pues, él no va a ser doctor ni va a ser abogado, pues que estudie música y Es se que sí, entretenga, pero de momento esa persona empieza, ¿verdad? A hacer unas características y unas cosas. Yo he tenido estudiantes, por ejemplo, autistas y buenísimos, que sobresalen sobre todos los demás. He tenido estudiantes que yo veo el cambio de cuando llegan y me recuerdo de uno que yo lo mandaba a hacer unas cosas y mientras lo estaba haciendo, él no se daba cuenta de todos los movimientos involuntarios que hacía y la falta de enfoque que tenía, ¿verdad? Y estudiantes que, ¿verdad? Todo el mundo como que rechazaba, porque, ¿verdad? Y esto es como regaña a los maestros. Muchos maestros a veces quieren el estudiante que es un genio, que casi practica solo y va a ser un éxito y yo me voy a llevar El ¿verdad? crédito. Ujú. El crédito. Pero a mí me gusta cuando veo a alguien que nadie quiere, el menos talento que tiene, porque para mí es un reto y yo aprendo de él. Y he visto como esos estudiantes de momento, ¿verdad? Hay algunos que tienen sus condiciones. Una experiencia que tuve con uno que quizás no pudo terminar su grado, pero fue uno que tenía algunos problemas motor. Y después el papá nunca me dijo nada. Y yo no sabía nada cuál era el problema, ¿verdad? Porque él lo criaron casi como normal, pero yo no sabía que él no tenía partes del cerebelo ni nada de eso que le impedían el movimiento. Sin embargo, él hizo unos esfuerzos y tocaba y se aprendía las cosas y tenía tiempo. Muchas cosas que la gente te va a decir con esos problemas motores no va a poder. O sea, hay Ujú. mucha gente que la música los ha transformado, ¿verdad? Pensando Ujú. que era un hobby o era esto no hay más nada, de momento sale un artista, ¿verdad? O sale un educador, muchos de ellos a veces pues cogen ¿verdad? El camino de la educación con la experiencia que tienen. Así que he visto mucho en eso también, cómo la música y el arte saca a algunos que vienen de lugares donde tú piensas que no va a salir nada bueno, ¿verdad? Y que tú sabes que están rodeados de vicios y cosas, pero al final la música gana y terminan con disciplina, terminan haciendo carreras, muchos de ellos tienen becas y van afuera a estudiar. Así que he visto ese cambio y esa medicina de la música en diferentes aspectos de la música. Es interesante porque cuando hablas, cualquiera pensaría, o sea, la gente piensa que eso lo logra el deporte. Y cuando se habla de salvar muchachos de la calle, casi siempre el deporte gana. Y hay un prejuicio con la música, porque la música muchas veces se asocia a todo lo contrario. Pues que los músicos son alcohólicos, los músicos son, pues todo lo contrario. Y al escucharte, porque también hay diversas disciplinas, como en todo, al Sí, escucharte y poder como captar lo que implica en sacrificio, lo que implica en concentración, como ves, como cualquier cosa, como el baile, como cualquier disciplina, sí. este, pues Igual, volvemos. sí, igual hay una relación entre el deporte y el arte y la música. Y de hecho, mi tesis de maestría fue la aplicación de la psicología del deporte a la práctica del música. Y me Qué concentré rico. en el entrenamiento mental que tienen los deportistas, que es bien parecido al entrenamiento mental que necesitan los músicos. Y, y, y En realidad en todas las áreas, porque después de yo estudiar música y hacer esta tesis, ¿verdad? Lo que yo aprendí es que estas técnicas se deberían usar en la escuela regular. Si exacto. tuviéramos estudiantes con la misma disciplina de lo que hacen los deportistas y la música, que todo viene de una misma semilla, que es la motivación. Y cuando Claro. tú tienes un estudiante motivado a aprender, hace lo que sea, no importa, ¿verdad?
las dificultades que tengo. Qué brutal. Y ahora que me pongo a pensar, de repente, no existe la psicología de la música. O sea, como que yo siempre he pensado que cualquier disciplina de algo que se aprende a hacer, es 80%, bueno, no es que lo he pensado, es que así es, la mente y la destreza es el mínimo. Tú puedes tener todas las capacidades y si tu mente te traiciona y empiezas a pensar que no, pero entonces parece bobo, pero yo acabo de hacer como un clic en mi mente, pues si es que así es para el baile, así es para cualquier cosa que tú te propongas hacer, va a requerir un trabajo mental, un trabajo con tu autoestima, un trabajo con tu desempeño, con tu motivación para que lo puedas lograr cualquier proyecto, ¿verdad? Cualquier proyecto que te propongas. Así que qué interesante, ¿verdad? Confirmando, ¿verdad? Lo que hacemos aquí es confirmar eh, que tenemos muchas opciones y que en efecto, yo que llevo tanto tiempo en esto del trabajo con educación alternativa, la lucha que hay que tener para que estas disciplinas pues sean pagadas, ¿verdad? Para que nos paguen maestros de música, para que nos paguen maestros de educación física, porque sigue siendo de segunda línea, ¿verdad? No se convierte en prioridad, Sí, sí. para todos, ¿verdad? O no está accesible para todos. Siempre que hay que cortar, pues cortamos Sí, por las artes, los deportes. Claro. Porque no sí, sabemos qué pasa en el Departamento de Educación, en las escuelas que no hay maestros de arte. Y cuando antes eso era tan importante, o por lo menos, ¿verdad? Siempre había maestros de teatro, de música, y ahora no se ve. Y tan sencillo como que en cualquier disciplina utilizar la disciplina de aprender música y aprender deporte, eh, cómo se puede utilizar para la educación. Entonces, cómo eso, gente, ¿verdad? Que son los que dirigen la educación en nuestro país, no lo puedan ver. O si lo ven, hay otras motivaciones, es que no lo sé. Ahí, sí, Melissa, tú sabes más de eso. Lo que pasa que perdemos de perspectiva que para los que están arriba la educación es un negocio. eso es así, sí. Y Claro, el, y el, claro. y el sistema educativo de nosotros, pues, se hizo para crear más empleados y gente que sirviera a otras personas. Así que, en ese Sí, es que te sentido, imaginas tanta gente motivada mucha gente motivada y mucha gente enfocada no permitirían que estuviéramos en las condiciones de país que tenemos. sí, así es. Así es. Bueno, pues sabes que estamos aquí casi llegando al final de nuestro episodio, así que a mí me ha gustado mucho y me imagino, Melissa, que tú piensas lo mismo. Yo, a mí me gustaría que Gabriel nos pueda, ¿verdad? Como un mensaje final. Ay, eh, pensé que ibas a decir que nos tocara. No, no, no. No, no, no. Por una próxima. no Pueden, hubiese pueden sido... visi- pueden visitar mis páginas y escuchar mis videos y mi música. Oye, pues háblanos de eso también, ahora cuando nos dejes un mensaje para todos los que nos escuchan, ¿verdad? Y que les interese la música, qué deben hacer. Háblanos también de dónde te conseguimos en redes sociales y páginas de internet que tengas disponible y que podamos, sí, disfrutar de la música que haces. Pues mira, así en las redes pueden visitar, tengo una página web que se llama gabybasemusic.com. Y en esa página pueden encontrar, ¿verdad? Me pueden enviar mensajes por la página, ahí hay biografía, hay videos, hay acceso a conseguir mis grabaciones, hay unos links que pueden entrar a mi página de Spotify, de YouTube, de Instagram, ¿no? Así que puede ser la mejor manera más rápida. ¿Y la Y puedes repetir? es Perdón. Gaby Base Music, ¿verdad? G-A-B-Y, Base es debajo, B-A-S-S y Ok, ok. music.com. Ahí pueden conseguir mi música. Y así como consejo, pues yo diría que, ¿verdad? Y sería un consejo para todo el mundo que traten la música, ya que estamos hablando del arte, que la música es un tipo de como medicina para el alma, como le decimos. Y siempre nosotros decimos que es un lenguaje,
no solo porque entre los músicos nos hablamos con música, sino que nuestro mensaje lo llevamos a través de la música. Y la misión de muchos de nosotros los músicos es que el que escuche nuestra música pueda captar nuestro mensaje. Generalmente los músicos no hablamos mucho, especialmente de las cosas internas, pero sí lo expresamos en la música y la gente la que es perceptiva pues puede leernos. Pero mi consejo es eso, por ejemplo, que los padres no pierdan la oportunidad de exponer a sus hijos a la música. No solo a escuchar la música, si pueden aprender un instrumento, no quiere decir que vayan a ser músicos o se vayan a dedicar a la música, pero les va a ayudar en el aprendizaje, les va a ayudar en la disciplina, les va a ayudar a controlar la ansiedad, la depresión, les va a ayudar a ser más creativos y les va a dar otra motivación, ¿verdad? Es un hobby mucho más interesante que estar, ¿verdad?, pegado en la tablet o en el teléfono. Así que mi consejo sería ese, que abrirle esos muchachos que podrían estar practicando un instrumento, en el futuro van a ser adultos que van a apreciar buena música. Y a veces nos quejamos de la música que está en la radio, pero es porque no le enseñamos a los niños del pasado lo que era buena música y el respeto por la música y apreciar lo que hacemos. No solamente la música, sino lo que hacemos los puertorriqueños, que es un país donde hay mucho talento. Y yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares del mundo y les puedo decir que con los músicos que tenemos aquí no tenemos que envidiarle nada a nadie. Así que gracias por esa invitación y los invito a que se dejen enamorar y se dejen encurar y llevar de la música. Espectacular. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por el mensaje, por tu disponibilidad de conversar con nosotros aquí en Espacio. Gracias. Claro que sí. Gracias. Gracias, me gusta, ¿verdad? Siempre aprecio de Gabriel su sencillez. Él se definió tal cual y yo puedo dar fe de eso. ¿Cómo se puede decir tanto con tanta profundidad, pero con tal sencillez como, ¿verdad?, como él se caracteriza? Así que un abrazo fuerte, gracias por la posibilidad. Gracias a ustedes. Y este ha sido otro espacio.